final de la reunión, entonces sabrán lo que hay que hacer con ello. Decía que estuve pensando bastante en realidad estos días sobre la diversidad de concepciones que hay en torno a la fe en general. Justamente algún WhatsApp que recibí, algunas cuestiones que tienen que ver con el inicio del año. Yo tengo fe que este año va a ser mejor, tengo fe que vamos a tener un mejor trabajo, tengo fe, y bueno, la fe de Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe que todo cambiará, ¿no? Bueno, el que se ríe sabe que es Palito Ortega, reveló la edad, muy bien. Pero esa fe en algo vacío, en algo que no sabemos bien qué es, bueno, es una fe entendida más bien como expectativa positiva que como fe en sí. Y bueno, la fe es un tema central en la Biblia. De hecho, nosotros a nuestra creencia la llamamos fe cristiana, porque la fe es el centro de nuestra convicción. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios tiene que creer que existe. Es decir, nosotros no tenemos ninguna evidencia palpable, contundente, demostrable, que nosotros podamos traer a tu vida para decirte, mira, esto que nosotros creemos, afirmamos, que determina nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, es así. No tenemos esa evidencia, porque justamente si es por fe, no es por vista, dice la Biblia. Y nosotros creemos en esto por fe. Y todo el mover de nuestra vida es por fe. Ahora, ¿qué es la fe? Y hay un montón de lugares en el Nuevo Testamento que nos hablan de la fe, pero yo elegí uno. Y lo llamé fe proactiva, a lo que hoy vamos a hablar, para distinguirla un poco de lo que es esa fe vacía, esa fe, digamos, que no tiene una definición y que muchas veces es la que escuchamos por ahí. Vamos a buscar en Lucas 5:17. Lucas 5:17 nos narra una historia. Dice que aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y escuchemos esto: el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Blasfemia es un insulto contra Dios. ¿Quién es este que está insultando a Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué pensáis? ¿Qué caviláis? ¿Qué estás pensando en tu corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora, ¿hay alguna foto de esto que ocurrió? No. ¿Hay alguna evidencia escrita fuera de la Biblia de esto que ocurrió? No. ¿Alguien le tomó una selfie al paralítico sonriendo? No. O sea, no tenemos evidencia de esto. Y de nuevo, para creer en esto necesitamos la fe. Ahora, yo quiero rastrear en estos hombres algunos elementos que espero te ayuden a vos y a mí a definir mejor nuestra fe. A que nuestra fe no sea solamente una expectativa vana,
una cuestión que tiene más que ver con lo emocional que con lo espiritual. Esa fe que uno dice, bueno, cuando arrancó la selección y perdió contra Arabia, bueno, pero yo tengo fe que vamos a ganar, yo tengo fe y creamos todo, y se agarró de la cábala y se abrazó al osito celeste porque había una fe en que eso podía hacer que la selección ganara. Esa concepción vacía es muchas veces lo que también infiltra y contamina nuestra experiencia cristiana de fe. ¿Y por qué rescato este relato? Porque dice que Jesús, al ver la fe de ellos, se asombró. Jesús quedó asombrado de la fe de ellos. Ahora, había que asombrar a Jesús con la fe. Y la verdad sea dicha, hay varias situaciones en el Nuevo Testamento que hay personas que asombran a Jesús con su fe. Lamentablemente ninguno es un dirigente religioso. Todos los que asombraron a Jesús con su fe no tuvieron nada que ver con la religión. ¿Por qué? Porque en realidad Dios lo que está buscando es que hombres sencillos, comunes y corrientes como nosotros podamos desarrollar esa fe que impacta el corazón de Dios. Ahora, si vos realmente estás buscando impactar el corazón de Dios, déjame decirte que nada impacta al Señor como la fe. No son las obras, no son las penitencias, no son los sacrificios, no es la liturgia, no es la rutina, no es la religión. Lo que realmente mueve el corazón de Dios es la fe. De hecho, la salvación, como decía Leo recién, es por fe. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo la fe puesta en Jesús, como este relato lo dice, es lo que puede salvar nuestras vidas, aquí y por la eternidad. Ahora, vamos a ver un poquito algunos elementos de esta fe, porque si vos y yo queremos también sorprender, como si esto fuera posible, pero sorprender a Dios con una fe que nos transforme, quizás hay algunos de estos elementos que podríamos imitar. Vamos al relato. Dice, Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes eran estos? Los religiosos de la época. No, dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Para que se den una idea, acá estamos hablando de unos 200 o 300 kilómetros a la redonda. Habían venido para escuchar a Jesús y literalmente abarrotaban la entrada. O sea, no había manera de acceder a la casa donde estaba Jesús. Porque ahí dice que hay una multitud, si ustedes leen, había en el 19 dice que había una multitud, había un montón de gente afuera que estaba, ¿vieron los que no logran entrar al estadio? Como los que compraron ese pasaje para ver Argentina-Francia y fueron en el último vuelo. La probabilidad que tenía esa gente de entrar al estadio era remota, pero fueron igual y se quedaron afuera y algunos poquitos entraron, otros pagaron una fortuna por la entrada y otros se quedaron afuera. Pero la expectativa de esta gente de ver a Jesús estaba. Y había unos poquitos que eran los privilegiados. Y a mí esto me choca mucho. ¿Por qué me choca este versículo? Porque los religiosos estaban haciendo un tapón para que la gente llegara a ver a Jesús. Y a mí me preocupa que a veces la iglesia, sea un tapón para que la gente vea a Jesús. Que nos atiborremos en nuestro servicio religioso, que hagamos una suerte de coraza porque nosotros tenemos el privilegio, como si tuviéramos una entrada VIP para llegar a Jesús, y en realidad lo que estamos haciendo es obstruyendo el camino. Y a lo largo de la historia, lamentablemente, la iglesia muchas veces ha sido más un problema que una solución para el proyecto de Dios para nuestras vidas. Por eso la obra de Dios apunta a los corazones sencillos que buscan realmente conocer a Dios. Y Dios se va a glorificar en esos corazones sencillos, con los cristianos, sin los cristianos y a pesar de los cristianos, porque Dios quiere realmente obrar en la vida de la gente. Esta figura me parece muy fuerte y yo espero que vos y yo no seamos los tapones que obstaculizamos la entrada para que la gente que realmente quiere encontrar a Jesús se encuentre con Él. Que seamos puentes y no murallas. Que tracemos caminos y no barreras. Que seamos nosotros los que facilitemos a las personas el acceso a Jesús. No era lo que ocurría acá.
Había un tapón humano, un tapón religioso. Y dicen que acá dice, el poder de Dios, el poder del Señor, estaba con Jesús para sanar. Fíjense qué contexto raro. El poder de Jesús estaba sobre él para sanar. Pero ¿por qué no podía sanar? Porque había una coraza de religión vacía que impedía que ese poder fluyera. A mí me parece muy fuerte esto, porque yo creo que, y usted también, que Dios no cambia. Y como Dios no cambia, sigue el poder de Dios esperando que se manifieste en corazones sensibles. Y entonces que no había nadie ahí, no había ninguno de esos religiosos que estaba enfermo, nadie tenía reuma, nadie le dolía, no había uno que era miope, seguramente sí, pero no estaban dadas las condiciones para que el poder de Dios se manifieste. Porque el poder de Dios no se va a manifestar de cualquier manera. Es como la electricidad. La electricidad se va a manifestar bajo determinadas circunstancias. Si no, no se va a manifestar. Para que se manifieste la electricidad, yo debo hacer determinadas cosas y ahí sí voy a ver la electricidad. A través de una lámpara, a través de una estufa eléctrica, pero yo debo dar las condiciones para que eso se manifieste. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. El poder de Dios estaba con él para sanar, pero había un tapón religioso que impedía que la gente llegara a Jesús. Y esto puede pasar en tu vida también. Vos podés tener un tapón religioso, una coraza, una suerte de cáscara de religión que bloquea tu corazón para encontrarte con Dios. Y mientras la sinceridad y la autenticidad no fluyan y rompan como el pollito que nace, que rompe esa cáscara para salir a la vida, mientras no rompa tu autenticidad, tu verdadera búsqueda de Dios, esa coraza religiosa, llámese como se llame, es poco probable que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, vamos a esto, ¿no? Dice, sucedió que unos hombres traían en un lecho, dice el 18, a una persona, suponemos un amigo, que estaba paralítico. Procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de Jesús. 4, suponemos que eran 4, no sabemos cuántos, pero suponemos que mínimo 4 para llevar una litera, una camilla. 4, uno en cada punta, 2, pero quizás 4, para llevar a esta persona al encuentro con Jesús. Ahora, no conocemos sus nombres. No sabemos quiénes eran, no sabemos si eran amigos, familiares, no sabíamos si eran los hijos del enfermo, el padre del enfermo, los compañeros de trabajo del enfermo, los vecinos, no sabemos quiénes eran, pero eran personas que estaban lo suficientemente sensibles a la necesidad de este paralítico como para acercarse ellos llevándolo a Jesús. Y este es un primer elemento, una primer perlita que tiene la fe. La fe funciona sobre mi vida. Cuando yo pido a Dios con fe funciona, pero déjeme decirle que funciona mucho mejor cuando esa fe está dirigida hacia el otro. La fe funciona mejor cuando yo la aplico en el otro, cuando oro por el otro, cuando bendigo al otro, y cuanto más otro sea ese otro, más se activa. Y si ese otro es mi enemigo, déjeme decirle que mucho más. Cuanto más distante de mi afecto emocional puede estar eso, parece como que eso se activa más. Por eso a veces animamos a la iglesia y nos animamos a nosotros mismos a estar orando. No solo por nuestras propias necesidades, no solo por mi dolor de cintura, no solo por mi trabajo, no solo por el examen de mi hija, que todas son cosas muy valiosas y la fe opera ahí también, pero la fe opera mejor cuando se activa en beneficio del otro. Y esto lo vemos permanentemente en el Nuevo Testamento. El propio apóstol Pablo decía que él tenía una enfermedad en su cuerpo, él tenía poder. Dios le había dado capacidad para orar y para sanar a otros, sin embargo no lo podía aplicar en su propia vida. No digo que esto no pase, pero digo que la fe funciona mucho mejor cuando el desinterés por el propio egoísmo está fuera. Cuando yo estoy mostrando un genuino interés por el otro, cuando realmente mi corazón se mueve hacia la ayuda de aquel que quizás no es mi amigo, mi esposa, mi pariente, mi hija, sino que es alguien que no soy yo. La fe se activa mejor, funciona mejor cuando se aplica hacia el otro.
Pero ¿qué más dice? Sucedió que cuando estos hombres querían llevarle adentro, dice el 19, no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron encima de la casa y por el techo metieron a este paralítico, ¿no? Ahora, usted imagínese la escena, ¿no? Está todo bloqueado, está todo lleno, es una multitud que está ahí, que no puede pasar, no lo dejan pasar porque todos quieren estar ahí, todos vienen a buscar su milagro, todos quieren que Jesús los toque, todos quieren tocar el manto de Jesús, todos quieren estar ahí. Yo no te voy a dejar pasar a vos porque yo vine a buscar mi milagro, no me importa tu milagro, yo vine a buscar mi milagro. Entonces yo no te voy a dejar pasar. Entonces ellos dicen, ¿cómo podemos hacer? Y la que se les ocurre es, esto se dice fácil, yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos intentado subir a un paralítico al techo, pero sería interesante probar cómo hacerlo, ¿no? No debe ser una cosa sumamente sencilla. Acá la Biblia lo dice como quien, no sé, como quien abre un libro, pero hay que subir un paralítico a un techo, hay que tener realmente ganas, además de fuerza, pero hay que tener estrategia. Hay que tener una manera, porque si no el paralítico, además va a quedar abollado, porque se va a caer y va a pegar contra el piso. Entonces, además de ganas, además de estrategia, además de fuerza, hay que tener una gran voluntad. Y este es un componente importantísimo de la fe. La fe sale a buscar el camino. Muchas veces nosotros creemos que la fe es algo que se activa solo en lo pasivo, que yo tengo que esperar que venga algo. Y a veces pasa, por supuesto que a veces pasa. Acá a veces hay que esperar en quietud, y en la Biblia lo vemos también. Pero yo te hago esta pregunta, ¿qué paso hacia adelante estás dando vos para que esa fe se active? Por 2, 3, 4, 10 casos que yo veo en la Biblia de personas que se sentaron a esperar a que pasara eso sobrenatural, te puedo mostrar cientos de casos que tuvieron que moverse para que la cosa ocurriera. Desde los sacerdotes que tuvieron que pisar el Jordán para que las aguas se dividieran. Naamán, que tuvo que bautizarse, remojarse 7 veces y recién la 7ª se le fue la lepra. Moisés, que tuvo que golpear el agua para que se abriera el Mar Rojo. Los leprosos que sanó Jesús tuvieron que caminar, no se sanaron en el momento, tuvieron que ir caminando porque dice que de camino fueron sanos. Paralíticos, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ellos no sintieron absolutamente nada en su cuerpo, pero tuvieron que tener la convicción de levantarse y andar. Esta es la actitud. La fe requiere de nosotros una disposición de avance. Y en eso que vos estás esperando, en eso que vos esperás que Dios se manifieste en tu vida, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Porque yo no puedo hacer lo que Dios hace. Inversamente, Dios no va a hacer lo que me toca a mí hacer. Muchas veces hemos puesto este ejemplo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, y lo vuelvo a repetir porque es muy ilustrativo, Lázaro llevaba 4 días en la tumba, ¿no? Y Jesús lo resucitó. Fue un milagro tan grande que esto determinó, ahí, Juan 11, determinó que el concilio de Jerusalén lo matara. Dijeron, acá se acabó. La resurrección de Lázaro fue para Jesús el inicio de su sentencia de muerte. Pero fue tan impactante este milagro de una persona que hacía 4 días que estaba sepultada. Fue tremendo. Muchísimos creyeron a partir de ese milagro sobrenatural. Pero ¿qué dice Jesús cuando sale Lázaro? Desátenlo y déjenlo ir. Quiere decir que Lázaro salió como el matambrito al horno, ¿no? Atadito salió. En las mortajas. Ahora, yo te hago esta pregunta, y me la hago yo también. Alguien que resucita a un muerto de 4 días, ¿no lo puede resucitar ya desatadito? Que salga el hombre andando, con cierta dignidad, que sea un resucitado con dignidad, no que salga saltando y lo tengan que desatar. Pero desatarlo era algo que podían hacer sus hermanas y los que estaban ahí, pero resucitar a un muerto de 4 días, no. Entonces hay cosas de la fe que me tocan a mí. No podemos esperar solamente a que Dios haga todo.
quiero ser práctico en esto. Vos querés que Dios cambie una actitud en tu vida. Bueno, ¿cuál es tu granito de arena? Jesús multiplicó los panes y los peces, pero primero preguntó, ¿qué hay por ahí? Y hay 5 panes y 2 peces. Ahora, alguien que con 5 panes y 2 peces le da de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿realmente necesita arrancar de algo? Y sí, necesita arrancar de algo. No porque él realmente lo necesitara. Dios podría haber creado todo eso, pero necesitaba que alguien pusiera algo. Entonces, qué bueno que vos pienses que vos tenés que poner algo de vos también para que Dios haga esa obra. Quizás es decidirte a poner de rodillas y decir, Señor, yo quiero renunciar a esta actitud que me está haciendo mal. Quizás es levantar ese teléfono y decir, mira, perdóname, la verdad que hace 153 años te dije algo que estuvo mal y te pido perdón. Es tomar el paso hacia. Y si nosotros damos ese paso y metemos los pies en el agua como los sacerdotes del arca en el Jordán, se va a abrir el río. Pero muchas veces no vemos abrir el río porque decimos como Naamán, che, este río de porquería, yo tengo unos ríos como Habana y Farfar allá en Damasco, ríos transparentes, lindos, me hacen meterme en este Paraná barroso, porque así es el Jordán, es un río barroso, no es nada bonito. Y ahí estaba, y lo hicieron meter ahí. Y este río barroso horrible, y encima 7 veces acá. Pero si Naamán no hubiera hecho lo que tenía que hacer, Dios no hubiera podido hacer lo que quería hacer. Y qué bueno, insisto en esto, porque la fe se tiene que abrir camino a través de decisiones. Si estos hombres hubieran dicho, bueno, mira, vamos a venir otro día, sacamos la entrada por internet, porque así no se puede. Entonces vamos a venir otro día, nos pegamos la vuelta. Pero no se pegaron la vuelta. Encontraron la manera de poner a la persona frente a Jesús. La fe se abre camino a través de decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y Dios nos ha dado libertad, y nos ha dado albedrío, y nos ha dado raciocinio, y nos ha dado capacidad, y también nos ha dado piernas, y nos ha dado manos, y nos ha dado boca, y nos ha dado oídos, y nos ha dado cosas, elementos que nosotros podemos y debemos usar para que también la fe de Dios, para que la fe en Dios se active, para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Demasiado pasivo a veces nos ponemos. Queremos que Dios haga todo, que Dios sea una suerte de delivery, donde me traen todo a domicilio. Y más de una vez, insisto, son muchísimas las veces en el Nuevo Testamento donde la fe se activa a partir de una decisión, de una acción, de un abrazo, de una palabra, de una llamada, de una actitud. Eso es lo que Dios está queriendo, que en tu vida se produzca, quizás para despertar ese milagro, esa acción que estamos esperando. La fe entonces funciona mejor en el otro. Funciona siempre porque es fe, pero funciona mejor cuando yo la oriento, cuando el destinatario de esa fe es un tercero. La fe sale a buscar el camino. Sale a buscar el camino. Y estos hombres lo hicieron y metieron al paralítico en el techo, a través del techo. Tercera, y no menos importante. Fíjense lo que dice acá. Lo bajaron, dice el 19, lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y este no es un hecho menor. Los amigos, los que llevaban, los transportistas, los camilleros del Espíritu, que eran estos hombres, llevaron al problema delante de Jesús. Y a veces la fe tiene más de pensamiento positivo y de convicción y de creer que la cosa es por ponerle fe y ponerle fe y ponerle fe y ponerle fe, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es llevar el problema delante de Jesús. Porque la cosa no se produce por la fuerza muscular ni por la fuerza emocional. El milagro se produce, la acción de Dios se produce por el poder de Cristo. Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué importa? Y esto que parece obvio, no lo es. Porque nosotros no siempre llevamos
el problema delante de Jesús. ¿Y qué es llevar el problema delante de Jesús? Desnudarse frente a la realidad de la palabra. Llegar sin defensas. Llegar sin argumentos. Presentarse ante Cristo así como vinimos al mundo. Y llevar el problema a Jesús no es ir con condicionamiento. Señor, mirá, yo quiero que cambies esto en mi vida, pero yo te voy a pedir, por favor, que no me modifiques A, B, C y D, porque si no, no. Entonces yo le digo al Señor, mirá, yo quiero ir a Córdoba, pero te pido esto. Quiero ir en avión, porque es más rápido. No quiero ir en colectivo. No quiero ir en avión. Entonces yo voy a ir a Córdoba, pero bajo mis condiciones. Entonces yo le digo a Dios a dónde quiero llegar, pero de paso, como Él no lo sabe, yo le pongo el GPS para que Él no se pierda en el camino a donde me tiene que llevar. Y esto que parece dicho de una manera tonta, son demasiadas las veces que nosotros no deponemos nuestro propio programa. Yo no puedo llegar a Dios y decirle, mirá, Señor, esta es mi agenda, santificala. No es la manera. Yo llego al Señor y le digo, acá estoy. Yo tengo este problema. Está pasando esto en mi vida. Pero me expongo, Señor, a que me digas. Acepto. Llego a tu palabra con sinceridad. Pero a mí esto no me conviene. Yo con esto, mira, esto no estoy de acuerdo yo. A mí esto no me cierra. Yo estoy todo bien, pero esto a mí no me cierra. Eso no es conducir el problema, llevarlo delante de Jesús. Porque cuando yo llego delante de Jesús, estoy sometiéndome a la autoridad. Cuando yo llego delante de Jesús, estoy reconociendo que el poder está en Él. Cuando yo llego delante de Jesús, estoy diciendo yo ya no puedo. Cuando llego delante de Jesús me estoy humillando. Cuando llego delante de Jesús, estoy reconociendo que Él tiene la autoridad y no yo. Entonces, no es mi imposición lo que gana, sino lo que gana justamente es mi humillación ante el poder de Dios, ¿no? Y en último lugar, fíjense lo que dice el 20. Al ver él la fe del paralítico, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Dice así? Al ver él la fe del paralítico, ¿eso dice? Yo no sé si el paralítico tenía fe en que iba a ser sanado. No lo dice la Biblia. Capaz que sí, capaz que no. Pero lo que le impactó a Jesús fue la fe de ellos. Porque una cosa es, y vuelvo al punto 1, que yo me mueva con fe para lograr algo que necesito yo. Lógicamente, como al que le duele la espalda es a mí, como al que tiene la pierna quebrada es a mí, como el que lo echaron del trabajo es a mí, yo tengo un motor propio que me empuja a creer que Dios lo puede hacer. Ahora, cuando yo no tengo ninguno de esos problemas, pero aún así la fe está puesta en marcha, el Señor en eso realmente se conmueve. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántos paralíticos no son sanados? ¿Cuántos hogares no son transformados? ¿Cuántas personas no creen? ¿Cuántas ciudades no son cambiadas? Porque lo que falta es no la fe de los damnificados, sino la fe de nosotros. La fe de los camilleros. La fe de los que tenemos que sortear el tapón religioso para poner a esas personas en presencia del poder transformador de Cristo. Es común que se cite cuando se habla de la transformación de naciones, 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre lo cual es invocado mi nombre, se humillare y se arrepintiere de sus malos pecados y se volviere a mí, yo iré desde los cielos e inclinaré y sanaré su tierra. Entonces, siempre que hablamos de sanidad de la tierra, decimos que el pueblo se humille y si la nación se humilla. Yo no leo eso en 2 Crónicas 7:14.
Yo no le puedo pedir que se humille ante Dios a alguien que niega a Dios. Yo no le puedo pedir que confiese a Cristo su autoridad a alguien que no cree en Cristo. ¿Qué está pidiendo 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. El problema no radica en el que no cree, el problema radica en el que cree. Está en el camillero el problema, no en el paralítico. Porque si nosotros, si vos, si yo, creyéramos con una fe tal, que no nos desalentemos al ver una multitud que tapona el milagro. No nos desanimemos, mirá la altura, ¿por qué hacen esta casa tan alta? ¿Por qué Jesús no se reúne en una plaza en lugar de acá adentro? ¿Por qué no le pusieron ascensor a esta casa? Bueno, vamos a esperar, vamos a conseguir un andamio. Cuando nosotros no nos amedrentamos ante los problemas aparentemente insolubles que nos presenta el sistema y creemos que Dios puede mover, que Dios puede mover los hilos, vamos a empezar a ver esas transformaciones que necesitamos. Pero ¿cuántos camilleros del Espíritu hay aquí en esta noche? Porque cuando uno hace a veces un llamado, dice, bueno, ¿quién necesita el poder sanador de Cristo? Bueno, muchos vamos a responder a esa llamada. Todos, de algún modo u otro. Pero ¿quién necesita un milagro de sanidad en su vida? Bueno, llenamos acá. Ahora, cuando decimos, ¿quién está dispuesto a ser camillero del Espíritu para otro que sí también necesita? Ahí se entra a complicar más la cosa. Porque yo no tengo el motor que me da mi propio dolor, sino me mueve el otro. ¿Y por qué esto toca el corazón de Dios? Porque el amor por el otro es lo que trajo a Cristo al mundo. De tal manera amó Dios que ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Como el amor de Dios es un amor que se da sin esperar nada a cambio, Él tiene una particular sensibilidad cuando nosotros, haciéndonos eco del obrar del Espíritu en nuestras vidas, replicamos a muy pequeña escala ese amor desinteresado que llevó a Cristo a morir por vos y por mí. ¿Cuántos camilleros del Espíritu hay aquí? ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar la camilla de un mundo paralizado, de adolescentes que no caminan, de jóvenes que se mueren? Les cuento una confidencia de una psicóloga cristiana que trabaja en Campana, en el municipio de Campana. Estuve charlando con ellos, un hermoso matrimonio, y ella me dijo, ¿saben cuántas denuncias hay por abuso sexual en Campana por semana? ¿Alguien se anima acá a tirar un número? Denuncia por abuso sexual en Campana, 140.000 habitantes, semana. 20, un poquito más. 80, un poquito más. 150, un poquito más. 800 denuncias semanales por abuso en Campana. Algunas se desestiman, lógicamente. Pasan por los juzgados, se desestima la validez de esa denuncia. Pero así queda el 50%. Estamos hablando de 400 denuncias por semana. Es tremendo esto. Entonces, frente a esta sociedad fragmentada, estuvo de guardia pasiva un día. 7 casos en un día que estuvo de guardia de intento de suicidio adolescente. 7 casos en un día, Campana. Ahora, esto no aparece en las noticias porque no es prensa para una sociedad que se extingue. Ahora, qué bárbaro, qué barbaridad, qué podrido que está el mundo. No, sí, está bien. Yo eso lo sé, vos y yo. Ahora, ¿quién va a llevar al paralítico a Cristo? Esta es la pregunta del millón. Pero hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Para estos había más. No, pero hay que trepar una pared. ¿Cómo hago yo para subir a uno? A mí me duele acá, tengo acá un pinzamiento entre la sexta y la séptima. Yo no puedo subir al paralítico allá arriba.
qué bueno que yo pueda pensar que hay paralíticos que necesitan de mí. Y decirle, Señor, yo sé que la fe va a obrar en mí, yo tengo una necesidad, pero también el otro la tiene. ¿Puedo hacer algo por ese otro? Pero yo solo no puedo. Bueno, esta gente evidentemente supo armar equipo porque lo subieron entre varios. A veces para vos no te alcanza la fuerza, pero podés hacerlo con otro. Podés ponerte de acuerdo con otro cristiano, con otra hermana, y decir, vamos a orar por el almacenero. ¿Saben la cantidad de intentos de robo que hay acá alrededor? Esta semana, como nosotros estamos en el chat del vecindario, hubo 3 intentos de robo. Le robaron acá a la vuelta, acá en Belgrano al 1000. Trataron de arrancar los foquitos de afuera de acá del estudio jurídico. Bueno, hay varios, acá nomás, en estas mismas veredas. Entonces, yo digo, quizás podemos hacer algo. Quizás podemos ponernos de acuerdo en caminar esas cuadras y orar. Quizás podemos hacer cosas. Entonces yo te invito a cerrar tus ojos aquí y decir, ¿a qué grupo pertenezco? Te pido que pienses un segundito. Acá solo hay 4 grupos, al menos 4 calidades o situaciones de personas en esto que leímos. Uno es Jesús, claramente nosotros no somos Jesús. Otro es el paralítico, puede ser nuestra situación hoy. Y si viniste a este lugar y sentís y crees realmente que necesitas que te ayudemos a llegar a Cristo, para eso estamos. Para eso estamos. Porque si abrimos este lugar y no ayudamos a la gente a llegar a Cristo, mejor nos ahorramos el alquiler y nos vamos. Porque esto tiene que ayudar a que la gente se encuentre con Cristo. Así que podés ser el paralítico. También podés ser de los que taponamos la entrada, que acá son el grupo mayoritario en la historia. Era una multitud que solo estaba ahí para esperar y ver el milagro. A ver qué pasa hoy, a ver cuál es el milagro de turno del día de hoy. Y estaba ahí. No ayudaba, solo bloqueaba. Estaba ahí. Pero también puede ser del cuarto grupo. Del cuarto grupo, que son los camilleros del Espíritu. Que tienen ese corazón de poner a la necesidad delante del único que puede resolverla de raíz. Anónimos, no sabemos sus nombres. No sabemos cómo se llamaban, no sabemos cuántos eran, qué edad tenían, no sabemos si ellos también no tenían problemas, probablemente sí. Señor, yo quiero en esta noche pedirte que me ayudes a mí el primero a ponerme en una punta de la camilla y ayudar a levantar. Hacer un poquito más de fuerza, Señor, por el que está herido. Y Señor, te pido a mí en lo personal que me despojes de mi egoísmo. Que me ayudes, Señor, a sacarme esta coraza, esta armadura que me aísla, que me esteriliza, que me vacuna contra la necesidad del otro, y vuelvas a poner una piel sensible, que atienda, que reciba, que busque, que abrace. Ayúdame a mí, Señor, a transformarme en un eficaz camillero del Espíritu. Aunque nunca se nombre mi nombre, aunque nunca se aplauda mi acción, aunque nunca se reconozca el trabajo que hice, aunque solo reciba cargadas e insultos por tratar de subir a una persona en una camilla a un techo, aunque todo eso pase, Señor, por amor a la necesidad y por obediencia al mandato, quiero ser un camillero del Espíritu. ¿Hay más camilleros acá? ¿Qué tal si esta semana decís, Señor, ayúdame a cruzarme con un paralítico? Te puedo asegurar que hay un montón.
Pero quizás hay uno que te está esperando a vos, porque es tu compañero de la escuela, porque es ese chico al que nadie le da bolilla, al que todos discriminan, porque es ese empleado del trabajo que parece que todos lo cargan, que es esa abuelita que pasa todos los días con la bolsa y que nadie la mira, nadie le pregunta, nadie le dice buen día. Está lleno. 800 denuncias por semana de abuso sexual en Campana. Hay necesidades. Pero hay una multitud que solo está expectante a lo que vino a ver, al espectáculo. Es un muy pequeño grupito el que ese día se movilizó. Pero déjame decirte algo. De todos los que estuvieron ahí, los únicos que recibieron lo que fueron a buscar fueron los camilleros del Espíritu. Porque ellos llevaron el problema a Jesús y Jesús respondió. Orá ahí donde estás, decirle, Señor, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto. Quizás como yo tenés que orar para que el egoísmo se vaya. Y quizás tenés que pedirle a Dios una mirada más amplia que nuestro estrecho círculo de confidencia y poder ir más allá. Pero quizás vos sos alguien que está necesitado en esta noche, que necesitas encontrarte con Jesús. Y termino con la misma invitación con que Leo cerró lo que nos decía. Solo hay un camino para llegar a Dios. Se llama Jesús y murió en la cruz. No hay otro nombre, dijo Pedro, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pablo lo reafirmaría escribiendo a Timoteo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Estoy citando literalmente a la palabra de Dios. Hay alguien aquí que todavía no ha venido a Cristo Jesús. Quizás hoy tenés la oportunidad de encontrarte con Él, pero yo no lo estoy viendo. De nuevo, es por fe. En espíritu Jesús está aquí, el Espíritu de Cristo está aquí, no por el edificio, sino por las personas reunidas a su nombre. Y solemnemente te pedimos en esta noche que te reconcilies con Dios. Que no es porque estés peleado con Él, simplemente estamos distantes, lejos, en nuestros propios asuntos. Y qué bueno que esta pueda ser una noche de reencuentro, de encuentro con Dios. ¿Qué tenés que hacer? Decirle al Señor, decirle a Dios en esta noche con tus palabras. No es un recitado esto, ni una fórmula abracadabra. Es una confesión del corazón que puede ser hecha incluso sin palabras. Que es decirle, Dios, yo reconozco que estoy en un camino donde sigo mi propio rumbo, lo que mejor me parece, aunque parezca bueno. Pero en esta noche entiendo que tengo que ir a Jesús. Que como este paralítico solo fue sano cuando se encontró con Cristo. Y yo quiero decirte que Jesús sana situaciones físicas, pero absolutamente sí sana también situaciones espirituales, situaciones emocionales. Y si en este tiempo sentiste que te enfriaste, que el amor de Dios se está yendo de vos, ¿por qué no volvés a los pies de Cristo? Y decirle, quiero estar ahí, quiero, Señor, encontrarme nuevamente con vos. ¿Por qué no orás ahí donde estás? Señor, yo te pido en esta noche, realmente, de corazón, Señor,
Quiero pedirte por todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a comprender, Señor. Las palabras humanas siempre son limitadas, incapaces, imperfectas. Pero, Señor, tu Espíritu habla a nuestro corazón. Y por eso yo te pido que lo hagas así en esta noche, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que impacte nuestro espíritu y nos ayude a entender que necesitamos el perdón de Cristo. Que tenemos que ir a la cruz como este paralítico y ser restaurados y ser sanos. Te digo esto, el paralítico, los amigos lo llevaron para curarlo de su parálisis. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque la restauración de una pierna fracturada y de una parálisis resuelve el problema por 30, 40 años. El perdón de pecados resuelve el problema por esta vida y por la eternidad. Por eso Jesús no solo va a atender el problema que nosotros le pedimos, sino que por sobre todo se va a ocupar del problema que más necesitamos resolver, que es nuestra sanidad interior, nuestra restauración espiritual, el nuevo nacimiento que Cristo nos da. Señor, nos despedimos, no sin antes pedirte que tú estés hablando a cada corazón en esta noche, que aún retirándonos de aquí, la palabra de Dios siga allí, tocando corazones, inquietando espíritus, movilizando voluntades, porque creemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Y por eso estará haciendo en esta noche, Señor, lo que tu Espíritu quiera que esa palabra haga. Te alabamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús.